Ahora que Trump ha sorprendido al mundo ganando las elecciones, han surgido informes de millones de inmigrantes protestando. El juego de la inmigración ha cambiado instantáneamente por este cambio político, y los migrantes que están a punto de perder todo por lo que han trabajado y ser separados de sus familias han salido a las calles. Pero lo que vino después fue algo que nadie vio venir. Los estadounidenses que temían el regreso de Trump ahora tienen mucho más que temer. Los manifestantes se movilizan para desafiar las políticas fronterizas de Trump. En todo Estados Unidos, una poderosa ola de protestas está desafiando las políticas de inmigración de la administración Trump. Uno de los aspectos más notables de este movimiento es una caravana de aproximadamente 3.000 migrantes que se dirigen a la frontera de Estados Unidos, principalmente desde América Central. Estas personas huyen de condiciones extremas, como la violencia, la pobreza y la persecución, en sus países de origen. Su viaje a Estados Unidos es largo, peligroso y lleno de incertidumbre, pero demuestra lo decididos que están a encontrar una vida mejor y más segura. Muchos ven este viaje como su último y desesperado intento de encontrar seguridad, ya que dejan atrás todo lo que han conocido. A medida que la caravana capta la atención mundial, ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Nueva York y Washington, D.C. se han convertido en centros de protestas a gran escala en apoyo de los migrantes y contra las políticas de inmigración que los manifestantes consideran injustas y perjudiciales. Las protestas cuentan con una amplia mezcla de participantes: estudiantes, familias, grupos religiosos, organizaciones locales y activistas, todos unidos para pedir un cambio. La multitud porta pancartas con mensajes como «Las familias permanecen unidas» y «Fin a la separación de familias», mientras que los oradores suben al escenario para compartir historias de inmigrantes que se han enfrentado a dificultades bajo las políticas actuales. El abanico de participantes pone de manifiesto la diversidad de voces que reclaman una reforma. Muchos manifestantes sostienen que el sistema de inmigración estadounidense debería representar los valores fundacionales del país de compasión y oportunidades para todos. Creen que, en lugar de castigar a las familias inmigrantes, Estados Unidos debería ofrecerles apoyo y protección. Estas concentraciones hacen hincapié en la creencia de que el trato humano a los inmigrantes se ajusta a los valores morales de Estados Unidos y que las políticas actuales no reflejan estos principios. Los manifestantes han esbozado demandas específicas con el objetivo de abordar las dificultades a las que creen que se enfrentan los migrantes bajo la administración Trump. Uno de sus principales llamamientos es poner fin a la práctica de la separación familiar en la frontera estadounidense, una política introducida para disuadir a las personas de cruzar ilegalmente la frontera. Los manifestantes sostienen que esta práctica es cruel e innecesaria y que causa graves daños emocionales, tanto a los niños como a los padres. Las historias de niños pequeños, algunos incluso de corta edad, separados de sus padres e internados en centros de detención sin el apoyo adecuado, han conmocionado y enfurecido a la opinión pública. Es un Estado fascista el que puede tolerar infligir tanto dolor y miseria a niños inocentes. Estas imágenes e historias han convertido la separación familiar en uno de los aspectos más controvertidos de las políticas migratorias de Trump. Además de las separaciones familiares, los manifestantes exigen mejores condiciones en los centros de detención donde se retiene a los migrantes, a veces durante largos periodos. Informes de organizaciones de derechos humanos y de antiguos detenidos describen las condiciones como de hacinamiento, insalubridad y falta de cuidados básicos. Muchos migrantes detenidos se ven obligados a dormir en suelos fríos, sin mantas adecuadas ni espacio personal. El acceso a atención médica, agua potable y productos de higiene suele ser limitado, lo que deja a los detenidos expuestos a enfermedades y a altos niveles de estrés. Organizaciones como Amnistía Internacional y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles han hecho saltar las alarmas sobre estas instalaciones, calificando las condiciones de inhumanas y contrarias a las normas internacionales de derechos humanos. Una tercera demanda importante se centra en el proceso de asilo. El sistema actual, argumentan los manifestantes, impone duras restricciones a las personas que huyen de situaciones peligrosas en sus países de origen. Muchos de estos migrantes llegan a Estados Unidos en busca de asilo, una forma de protección que se concede a las personas que sufren persecución por motivos de raza, religión o convicciones políticas. Los manifestantes creen que Estados Unidos debe dar a estas personas una oportunidad justa de solicitar asilo sin amenazas inmediatas de deportación. Sostienen que un proceso de asilo justo y transparente permitiría a Estados Unidos proteger a las personas que realmente lo necesitan, manteniendo al mismo tiempo el orden legal.
En conjunto, estas demandas pretenden remodelar las políticas de inmigración para que estén más en consonancia con los principios humanitarios. Los manifestantes esperan que, con estos cambios, Estados Unidos pueda servir de ejemplo a otras naciones sobre cómo equilibrar la seguridad con la compasión y el respeto de los derechos humanos. El movimiento de protesta ha obtenido un importante apoyo de influyentes activistas y figuras públicas que han prestado su voz a la causa. Organizaciones como United We Dream, el National Immigration Law Center y la American Civil Liberties Union han desempeñado un papel activo en la organización de protestas, proporcionando recursos jurídicos y abogando por la reforma de las políticas. Estos grupos no solo están ayudando a coordinar manifestaciones en todo el país, sino que también están utilizando su influencia para llamar la atención sobre cuestiones específicas dentro de las políticas de inmigración de Trump. Su participación da credibilidad al movimiento y aporta una voz organizada e informada a las protestas. Muchas celebridades y personas influyentes también se han unido, añadiendo sus propios mensajes a la causa y dando aún más visibilidad a las protestas. Figuras públicas, especialmente aquellas con antecedentes o conexiones con inmigrantes, han hablado en las redes sociales y en actos de protesta, expresando su apoyo y preocupación por el trato a las familias migrantes. Por ejemplo, América Ferrera, actriz y activista de origen hondureño, ha utilizado su plataforma para concienciar sobre las dificultades a las que se enfrentan los migrantes centroamericanos. Otros famosos, como Gina Rodríguez y Lin-Manuel Miranda, también se han pronunciado, animando a sus seguidores a apoyar las protestas y a impulsar políticas de inmigración compasivas. La participación de estas figuras públicas es importante porque amplifica las voces de quienes se ven directamente afectados por las políticas de inmigración. Al estar al lado de los manifestantes, los famosos contribuyen a que el problema se perciba como inmediato y relevante, llegando a un público que de otro modo no se interesaría por el tema. La participación de activistas y famosos no solo atrae la atención de los medios de comunicación hacia el movimiento, sino que también demuestra que personas de muchos orígenes se preocupan profundamente por un trato justo para los inmigrantes. La cobertura mediática ha desempeñado un papel fundamental en la percepción pública de estas protestas. Muchos de los principales medios de comunicación han dedicado una atención significativa a las protestas y a las políticas que se cuestionan, centrándose en el impacto humano de la postura de Trump en materia de inmigración. A través de historias, fotos y videos, los medios han dado una plataforma a las familias afectadas, capturando el costo emocional de las separaciones familiares y el difícil viaje que enfrentan muchos migrantes. Estas historias a menudo incluyen entrevistas con familias que han sido separadas, niños migrantes que hablan de sus experiencias y activistas que explican por qué creen que las políticas son injustas. Este enfoque de los medios de comunicación ha creado empatía entre el público, facilitando que la gente entienda por qué los manifestantes piden un cambio. Sin embargo, no toda la cobertura ha sido comprensiva. Algunos medios conservadores han presentado las protestas como una amenaza potencial para la seguridad nacional, haciendo hincapié en la necesidad de una aplicación estricta de las leyes de inmigración para proteger los intereses estadounidenses. Estos medios sostienen que, aunque los manifestantes ponen de relieve sus preocupaciones humanitarias, pasan por alto la importancia de la seguridad fronteriza y los retos que plantea la entrada de un gran número de inmigrantes en el país. Esta cobertura suele presentar las protestas como perturbadoras o desinformadas, y plantea interrogantes sobre el impacto a largo plazo del aumento de la inmigración en los servicios públicos y la economía. Las diferentes perspectivas ofrecidas por los medios de comunicación reflejan la profunda división de la opinión pública en cuestiones de inmigración. Mientras algunos estadounidenses sienten compasión y apoyan las demandas de los manifestantes de un trato humano a los inmigrantes, a otros les preocupa que la relajación de las políticas de inmigración pueda comprometer la seguridad nacional. Al presentar tanto los puntos de vista favorables como los críticos, los medios de comunicación se aseguran de que el público pueda formarse su propia opinión, pero también muestran cómo la inmigración se ha convertido en uno de los temas más polémicos de la política estadounidense. Esta amplia cobertura mantiene la conversación, haciendo hincapié en lo que realmente importa y en la acuciante necesidad de una solución justa. Pero, ¿cómo hemos conseguido una respuesta tan contundente en todo el país? Echemos un vistazo más de cerca a los acontecimientos que nos han llevado hasta aquí, de ganar el apoyo latino a perder la confianza. En los primeros días de su campaña presidencial, Trump hizo un esfuerzo por atraer a los votantes latinos, prometiendo proteger a las familias inmigrantes y abordar los problemas que afectan a la comunidad latina. Habló de crecimiento económico, creación de empleo y seguridad,
temas que esperaba que resonaran entre muchos latinos. Trump también hizo promesas concretas sobre el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que permitía a los jóvenes inmigrantes indocumentados, a menudo llamados Dreamers, vivir y trabajar en Estados Unidos sin miedo a ser deportados. Muchas familias latinas, especialmente aquellas con estatus migratorios mixtos, vieron esto como una señal de que Trump entendía sus luchas y estaba dispuesto a trabajar hacia una reforma significativa. Estas promesas le valieron a Trump un sorprendente nivel de apoyo entre algunos votantes latinos que consideraban que podría ser capaz de traer el cambio. Algunos votantes latinos conservadores valoraron su postura sobre los valores familiares tradicionales, la política económica y la seguridad nacional. A pesar de sus declaraciones a menudo controvertidas sobre la inmigración, las promesas de Trump de fortalecer la economía y proteger los empleos estadounidenses resonaron en un segmento de las comunidades latinas, en particular entre aquellos preocupados por cuestiones como la competencia laboral y la seguridad económica. Para estos votantes, la campaña de Trump parecía ofrecer la esperanza de un futuro mejor, sin comprometer su identidad cultural ni sus contribuciones a la sociedad estadounidense. Sin embargo, a medida que avanzaba la administración de Trump, la realidad de sus políticas de inmigración empezó a chocar con las promesas que hizo de proteger a las comunidades inmigrantes. Muchas de sus acciones parecían encaminadas a restringir, más que a proteger, la inmigración, lo que causó decepción y enfado entre quienes le habían apoyado inicialmente. A medida que la administración aplicaba políticas de inmigración estrictas, incluida la separación de familias en la frontera, a muchos partidarios latinos les resultaba cada vez más difícil conciliar sus esperanzas con las acciones de Trump. A medida que se desarrollaban las políticas de Trump, muchos latinos que antes le habían apoyado empezaron a sentir una profunda traición. El enfoque de la administración hacia la inmigración, especialmente el tratamiento de las familias en la frontera, causó conmoción y decepción entre los votantes latinos que inicialmente habían visto a Trump como un aliado potencial. Las separaciones familiares y las detenciones en duras condiciones fueron especialmente duras de presenciar para estos partidarios. A Donald Trump no le gustan los latinos. Donald Trump dijo que iba a sacar a todos los latinos de Estados Unidos. Las historias de niños separados de sus padres y retenidos en centros de detención sin la atención adecuada tocaron una fibra sensible en la comunidad latina, ya que muchos habían experimentado los retos de la inmigración de primera mano o tenían familiares que habían pasado por luchas similares. Estos votantes sintieron las políticas de Trump como un ataque personal a sus familias y comunidades. Algunos simpatizantes latinos expresaron sentimientos de ira y tristeza, diciendo que se sentían engañados por las promesas iniciales de Trump. Muchos sintieron que había utilizado su apoyo para ganar el cargo, pero luego abandonó sus preocupaciones una vez que fue elegido. Las políticas no solo afectaron a los inmigrantes indocumentados, sino que también crearon una atmósfera de miedo e incertidumbre entre los inmigrantes legales y los ciudadanos nacidos en Estados Unidos con familiares indocumentados. El impacto emocional de estas políticas en las familias latinas ha sido profundo. Los líderes comunitarios y las organizaciones locales informan de que las familias viven con miedo, y muchas evitan los espacios públicos, las escuelas y los actos comunitarios por temor a su seguridad. A los padres les preocupa que les separen de sus hijos, y los niños temen perder a sus padres. Esta ansiedad generalizada ha llevado a una ruptura de la confianza, no solo en la administración de Trump, sino también en las instituciones gubernamentales en general. Las familias latinas, que una vez creyeron en la visión de Trump, ahora se sienten alienadas, y muchas piden cambios para garantizar que todas las familias, independientemente de su estatus migratorio, puedan vivir sin miedo en el país que llaman hogar. Uno de los grupos más afectados dentro de la comunidad latina han sido los beneficiarios de DACA, a menudo llamados Dreamers. Estos jóvenes inmigrantes, traídos a Estados Unidos cuando eran niños, han pasado la mayor parte de su vida en el país y lo consideran su hogar. Bajo DACA, se les otorgó protección temporal contra la deportación, junto con autorización de trabajo, lo que les permite estudiar, trabajar y vivir abiertamente sin el temor constante de ser expulsados. En un principio, Trump dio señales contradictorias sobre su postura respecto a DACA. Aunque prometió tratar a los Dreamers con corazón, su administración anunció más tarde planes para poner fin al programa, poniendo a miles de jóvenes inmigrantes en riesgo de deportación. Pero eso no fue todo. Las políticas de inmigración de Trump también crearon miedo entre las familias latinas con hijos nacidos en Estados Unidos. El término «bebés ancla» se volvió especialmente preocupante, sugiriendo que algunas familias vienen a Estados Unidos solo para asegurar la ciudadanía para sus hijos.
Muchas familias latinas sintieron que esta etiqueta atacaba la legitimidad de la ciudadanía de sus hijos y amenazaba la estabilidad de su familia. Cuando la administración Trump planteó la idea de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, un derecho que está protegido por la 14ª enmienda, no hizo más que mostrar a la gente hasta dónde está dispuesta a llegar. A los padres les preocupaba que sus hijos pudieran perder derechos básicos, aunque hubieran nacido en Estados Unidos. Esta propuesta suscitó la preocupación de que los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos nunca serían plenamente aceptados, por muy arraigados que estuvieran en el país. Los activistas latinos argumentaron que términos como bebé ancla pintaban injustamente a las familias inmigrantes como una carga para la sociedad. Los grupos de defensa se movilizaron rápidamente, educando a las familias sobre sus derechos y asegurándoles que la 14ª enmienda protegía la ciudadanía de sus hijos. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que ha llevado a estas personas a protestar? Profundicemos en la raíz de esta situación. El plan de deportaciones masivas del SAR de fronteras de Trump, un componente central de la estrategia de inmigración de Trump, implicó un impulso a las deportaciones masivas. Bajo el liderazgo del SAR de la frontera de Trump, el exdirector interino del ICE, Tom Homan, la administración implementó medidas estrictas para localizar, detener y deportar a inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. Homan, firme partidario de políticas de inmigración estrictas, encabezó los esfuerzos para aumentar las actividades de aplicación de la ley del ICE, abogando por las deportaciones como medida necesaria para restablecer la ley y el orden, y proteger los puestos de trabajo y los recursos estadounidenses. Este planteamiento provocó un temor generalizado en las comunidades de inmigrantes, preocupados por la posibilidad de que se produjeran redadas inesperadas del ICE en sus barrios, lugares de trabajo e incluso hogares. El programa de deportaciones masivas pretendía disuadir de la inmigración ilegal, enviando un mensaje claro de que el gobierno estadounidense tomaría medidas contundentes contra las personas sin estatus legal. Homan declaró públicamente que la administración no tenía intención de permitir que los indocumentados permanecieran en el país y fomentó la adopción de medidas estrictas para hacer cumplir la ley. Estas medidas incluían un aumento de las redadas del ICE, un mayor uso de los centros de detención y procesos de deportación acelerados, que daban prioridad a la expulsión rápida frente a los largos procedimientos judiciales. El énfasis en la rapidez provocó a menudo problemas con las garantías procesales, ya que muchos inmigrantes fueron deportados antes de tener la oportunidad de defender adecuadamente sus casos. Esta postura agresiva fue recibida con fuertes reacciones en contra, sobre todo por parte de organizaciones de derechos humanos, grupos de defensa de los inmigrantes y líderes comunitarios, que argumentaron que el enfoque de la administración no respetaba los derechos básicos de los inmigrantes. Señalaron historias de familias separadas durante las redadas, niños abandonados cuando se detenía a sus padres y personas devueltas a situaciones peligrosas sin un juicio justo. A pesar de las críticas, Homan y la administración Trump mantuvieron que la aplicación estricta era necesaria para la seguridad nacional y la seguridad pública, haciendo hincapié en la necesidad de proteger a los estadounidenses primero. El lenguaje utilizado por el zar fronterizo de Trump y otros funcionarios hagan las maletas intensificó la polarización en torno a la política de inmigración. Entrevistador, ¿hay alguna manera de llevar a cabo una deportación masiva sin separar a las familias? Homan, por supuesto que la hay y las familias pueden ser deportadas juntas. Tom Homan y otros miembros de la administración se referían habitualmente a los inmigrantes indocumentados como extranjeros ilegales, un término que, según muchos defensores, deshumaniza a los individuos y los presenta como delincuentes en lugar de como personas que buscan una vida mejor. Esta terminología se convirtió en el centro de las críticas, y los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes argumentaron que ese lenguaje contribuía a crear una cultura de hostilidad y miedo hacia los inmigrantes. Al utilizar términos como extranjeros ilegales, Homan y otros funcionarios presentaban a los inmigrantes indocumentados como una amenaza para la seguridad y los recursos estadounidenses. Homan argumentaba que estas personas infringían la ley al entrar o permanecer ilegalmente en el país, lo que justificaba la aplicación de medidas estrictas. Sin embargo, los críticos señalaron que esta etiqueta ignoraba las complejas razones por las que la gente emigra, como huir de la violencia, la pobreza o la persecución. Las organizaciones de derechos humanos y los defensores de los inmigrantes subrayaron que muchos inmigrantes llegan a Estados Unidos por necesidad, en busca de seguridad y estabilidad, en lugar de infringir la ley intencionadamente. La retórica en torno a los extranjeros ilegales
también provocó reacciones negativas en las comunidades de inmigrantes, que se sintieron atacadas por el tono duro de la administración. Muchos inmigrantes y sus defensores consideraron este lenguaje como una forma de chivo expiatorio, creando una narrativa que culpaba a los inmigrantes de problemas sociales como la delincuencia y el desempleo. El uso de esta retórica por parte de los funcionarios públicos intensificó el sentimiento de alienación entre las familias inmigrantes, que temían ser etiquetadas o juzgadas por su condición. Para muchos críticos, este lenguaje no era solo una descripción, sino una forma de avivar el miedo y la división, enmarcando la inmigración como un problema que había que resolver en lugar de una cuestión humanitaria que había que abordar con empatía. A medida que el tono de la administración se hacía más enérgico, el discurso público sobre la inmigración se polarizaba cada vez más. Los partidarios de una aplicación estricta de las leyes de inmigración aceptaron este lenguaje, considerándolo un reconocimiento veraz de la entrada ilegal. Por el contrario, los detractores argumentaban que esa terminología alimentaba el sentimiento antiinmigrante y abogaban por un enfoque más compasivo y respetuoso a la hora de hablar de inmigración. Esta diferencia en el lenguaje muestra lo divididos que están los estadounidenses en este asunto y subraya lo mucho que está en juego en el debate sobre la inmigración. Las declaraciones públicas de Tom Homan suscitaron aún más polémica, sobre todo cuando culpó a los demócratas de la muerte de niños inmigrantes bajo custodia. En un caso muy discutido, Homan señaló a niños inmigrantes que habían muerto tras ser detenidos, afirmando que los demócratas eran los responsables debido a su oposición a medidas fronterizas más estrictas. Argumentó que, si las leyes de inmigración se aplicaran de forma más estricta, menos personas intentarían viajar a Estados Unidos, lo que podría salvar vidas. Esta afirmación suscitó intensas críticas de figuras políticas, activistas y el público en general. Muchos argumentaron que los comentarios de Homan trasladaron la responsabilidad de la administración Trump, que supervisó las políticas y condiciones dentro de los centros de detención, a los oponentes políticos. Los críticos acusaron a Homan de usar las muertes de niños para marcar puntos políticos en lugar de abordar los problemas reales dentro de los centros de detención, como el hacinamiento, la atención médica inadecuada y la falta de necesidades básicas. Argumentaron que culpar a los demócratas ignoraba el papel de la administración en la creación de un entorno en el que los migrantes detenidos se enfrentaban a condiciones deficientes. Los comentarios de Homan subrayaron la dura postura de la administración en materia de inmigración, pero también pusieron de relieve la intensa división política. Los partidarios de Homan y de las políticas de Trump estaban de acuerdo con su opinión, pues creían que una aplicación más estricta de la ley podría, en efecto, disuadir de los viajes peligrosos. Sin embargo, los detractores argumentaron que estas declaraciones simplificaban en exceso una cuestión compleja y no abordaban las causas profundas de la migración. Para ellos, el planteamiento de la administración era una oportunidad perdida de reformar la inmigración, de forma que equilibrara la seguridad con el trato humano de las personas vulnerables. El planteamiento de la administración en materia de inmigración, encabezado por el "me da igual" Homan, provocó la indignación de activistas y familias afectadas. Para las familias que se enfrentan a la realidad de la deportación o la separación, las políticas se sentían como un ataque a su dignidad y estabilidad. Las organizaciones comunitarias y los grupos de defensa de los inmigrantes se unieron para condenar el trato que recibían y pedir que se pusiera fin a lo que consideraban prácticas injustas. Los activistas señalaron las repercusiones en las comunidades, donde las familias vivían con miedo a las redadas inesperadas del ICE y los padres temían que los separaran de sus hijos. Para muchos, se trataba de una lucha no solo por un cambio de política, sino por los derechos básicos y la humanidad de las familias migrantes. La indignación que siguió a las declaraciones de Homan y a las políticas de deportación de la administración galvanizó el apoyo a la reforma de la inmigración, poniendo de relieve la urgente necesidad de políticas que den prioridad a la seguridad, la unidad familiar y el respeto a todas las personas. Y ahora, la oposición está aprovechando cada oportunidad para contraatacar con fuerza las políticas de Trump. La oposición arremete contra Trump por su política fronteriza. A medida que se intensificaban las políticas de inmigración de Trump, también lo hacía la oposición tanto de figuras políticas como del público. Una crítica notable fue la de Kamala Harris, quien, junto con otros líderes demócratas, se opuso vocalmente al enfoque de Trump. Harris, en particular, acusó a Trump de descarrilar los esfuerzos bipartidistas para abordar la reforma migratoria,
culpando a su administración de rechazar políticas que podrían haber proporcionado un enfoque equilibrado de la seguridad fronteriza y los derechos de los inmigrantes. Harris argumentó que las políticas de inmigración de Trump estaban diseñadas más para crear miedo que para resolver los complejos problemas de la frontera. Además de Harris, varios otros miembros del Congreso y funcionarios estatales condenaron las políticas de la administración, argumentando que violaban los derechos humanos y los valores estadounidenses. Los legisladores de todos los estados adoptaron una postura firme, organizando audiencias y presionando para que se investigaran las condiciones en los centros de detención. Destacaron casos en los que se separó a familias sin la documentación adecuada ni un proceso legal, y pidieron responsabilidades a quienes supervisaban estas políticas. Muchos de estos líderes argumentaron que las políticas creaban un sufrimiento innecesario y pidieron una acción legislativa inmediata para abordar la crisis. La reacción pública fue igualmente contundente. Las organizaciones de base y los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes trabajaron incansablemente para organizar concentraciones, protestas y campañas de defensa destinadas a presionar a los legisladores para que promulgaran políticas de inmigración humanitarias. Para muchos estadounidenses, la visión de niños en centros de detención y las historias de familias destrozadas se convirtieron en un grito de guerra a favor del cambio. Los activistas insistieron en la necesidad de políticas compasivas que defendieran los valores estadounidenses de equidad y justicia. Los llamamientos de la oposición no solo estaban dirigidos a cambiar políticas específicas, sino a desafiar la narrativa general de que los inmigrantes son una amenaza para la seguridad nacional, centrándose en cambio en las contribuciones y los derechos de las comunidades inmigrantes. A medida que las políticas de Trump seguían apareciendo en los titulares, las acusaciones de motivaciones raciales se convirtieron en un aspecto central de las críticas. Los opositores argumentaron que las acciones de la administración se dirigían a grupos étnicos específicos, en particular a las comunidades latinas e hispanas, bajo el pretexto de la seguridad nacional. Señalaron que las políticas de Trump parecían dirigidas desproporcionadamente a los migrantes de América Central y del Sur, y que se prestaba relativamente menos atención a la inmigración procedente de otras regiones. Este enfoque percibido llevó a muchos a argumentar que las políticas tenían más que ver con el control demográfico que con auténticas preocupaciones de seguridad. Los críticos argumentaron que las políticas de inmigración de Trump se alineaban con una agenda más amplia para mantener una mayoría blanca en Estados Unidos, citando declaraciones y acciones de Trump y sus funcionarios que sugerían una preferencia por los inmigrantes europeos. Algunos señalaron los comentarios anteriores de Trump sobre los inmigrantes de países de mierda como prueba de un sesgo racial en sus políticas. Los activistas hicieron hincapié en que estas políticas se basaban en la idea de que los inmigrantes de determinadas regiones eran menos deseables, argumentando que este sesgo iba en contra de los principios de igualdad y diversidad que Estados Unidos dice defender. Para muchos inmigrantes y activistas, estas políticas suponían un ataque no solo a sus comunidades, sino también a la idea de Estados Unidos como nación diversa de inmigrantes. Los activistas exigieron justicia y reclamaron políticas que trataran a todas las personas con equidad, independientemente de su nacionalidad u origen étnico. Las acusaciones de motivaciones raciales alimentaron debates más amplios sobre la igualdad racial, con llamamientos a políticas de inmigración que reflejen la diversidad de Estados Unidos y respeten las contribuciones de los inmigrantes de todos los orígenes. A pesar de las intensas críticas, la estricta postura de Trump en materia de inmigración también cosechó un importante apoyo de los estadounidenses que creían que una aplicación estricta de la ley era necesaria para la seguridad nacional y la estabilidad económica. Muchos de estos partidarios consideraban que los recursos y las oportunidades de empleo de Estados Unidos debían priorizarse para sus ciudadanos en lugar de extenderse a los inmigrantes indocumentados. Este sentimiento era especialmente fuerte entre los votantes conservadores, que veían la afluencia de inmigrantes como una presión potencial sobre los recursos locales, las escuelas y los servicios públicos. Los partidarios de las políticas de Trump argumentaban que una aplicación estricta de la ley en las fronteras era esencial para gestionar el sistema de inmigración del país y evitar la entrada ilegal. Creían que permitir que los inmigrantes indocumentados permanecieran recompensaría el comportamiento ilegal y crearía injusticia para los que siguen los canales legales. Para ellos, las protestas y la oposición a las políticas de Trump ignoraban la importancia de la ley y el orden, centrándose demasiado en las necesidades de los inmigrantes y no lo suficiente en los intereses estadounidenses. Esta perspectiva se extendía a las preocupaciones sobre la integración cultural y la identidad nacional,
y algunos partidarios veían la inmigración como un desafío a los valores tradicionales estadounidenses. Apreciaron su voluntad de adoptar una postura dura en materia de inmigración, considerándola una medida necesaria para proteger los valores estadounidenses y mantener el control sobre las fronteras de la nación. Este apoyo puso de manifiesto la división en la opinión pública, ya que muchos estadounidenses valoran las leyes de inmigración estrictas como esenciales para el futuro del país. Dado que las políticas de inmigración de Trump han dejado un impacto duradero, la cuestión de qué viene ahora sigue estando en el primer plano de los debates nacionales. Las políticas promulgadas bajo su administración han puesto de manifiesto las profundas divisiones de la sociedad estadounidense en materia de inmigración. Por un lado, existe una fuerte demanda de políticas humanas e integradoras que honren la historia del país como nación de inmigrantes. Por otro, se cree firmemente en la necesidad de controles estrictos de la inmigración para proteger los recursos y la seguridad de Estados Unidos. A raíz de estos debates, muchos defensores piden unidad y un enfoque equilibrado que respete tanto los derechos de los inmigrantes como la necesidad de seguridad en las fronteras. Esto significa crear políticas que garanticen el debido proceso, respeten la dignidad humana y ofrezcan vías claras para las personas que buscan asilo y ciudadanía. Se trata de crear un sistema de inmigración justo que trate a todas las personas con respeto y que, al mismo tiempo, tenga en cuenta las legítimas preocupaciones en materia de seguridad. En última instancia, el reto consiste en encontrar un terreno común en un país profundamente dividido. Mientras legisladores, activistas y comunidades siguen debatiendo el futuro de la política de inmigración, la esperanza es crear unos Estados Unidos que valoren la seguridad, la justicia y la compasión, reflejando los ideales sobre los que se construyó la nación. Hasta aquí este vídeo. Si quieres saber más sobre lo que está pasando, haz clic en la pantalla ahora mismo.